Hola, mi nombre es Santos Sánchez Cambronero y soy profesor de la Escuela de Caminos de Ciudad Real. En este nuevo bloque de vídeos voy a tratar de descubriros de una forma amena e incluso divertida los fundamentos estructurales de los puentes. Pero primero es necesario que nos paremos a pensar por un momento en la definición de puente. Supongamos que una persona se encuentra en un determinado punto de este precioso valle surcado por un caudaloso río. Supongamos que por alguna razón, la que sea, esta persona tiene la necesidad de cruzar el río para llegar hasta el otro lado. En esta situación, los protagonistas de nuestra historia tendrán un problemilla, porque no es fácil cruzar el río a nado. Aguas frías, corrientes fuertes, cocodrilo. Sin embargo, si existiera un artefacto, una construcción, una estructura, como un tronco de un árbol, que permitiera salvar el río sin mojarse, la felicidad de nuestras protagonistas sería plena. Pues sí, amigos, esto es un puente. Entonces, una definición un poco más formal de puente quedaría así. Un puente es una construcción, una estructura, que permite salvar un accidente geográfico como un valle de un río, por ejemplo, o cualquier cuerpo de agua como un embalse o un lago. Pero también sirve para salvar cualquier otro obstáculo físico, como por ejemplo una carretera o las vías de un ferrocarril. Dicho esto, nadie debería atreverse a discutirme que un tronco de árbol pueda ser un puente, ¿verdad? Pero claro, el diseño de cada puente dependerá de numerosos factores, como son los materiales, su función o, la no menos importante, las características del terreno sobre el que se construye. Aunque no es una clasificación fácil, vamos a intentar de poner algunos ejemplos. En cuanto al primero de estos factores, es decir, los materiales utilizados, los puentes pueden construirse de muchísimos materiales: madera, piedra, acero, hormigón, vidrio, etc. Incluso un puente puede diseñarse para ser construido con uno o varios de estos materiales. Por ejemplo, este es el puente de Requejo sobre el río Duero en Pino del Oro, en Zamora, y es un puente arco construido con acero. Este otro, en cambio, es el Dixie Bridge, situado en la costa sur de California. También es un puente arco, pero en esta ocasión está construido enteramente de hormigón. O el puente de Alcántara en Toledo, construido por los romanos fundamentalmente con piedra. Para clasificar un puente atendiendo a su función, podemos hacerlo dependiendo de varios criterios. Por ejemplo, fijándonos en el tipo de usuarios que circulan por el puente. De esta forma, si quienes van a utilizar el puente son personas o modo de transporte no motorizados, como los tortolitos del principio, el puente se denomina pasarela. Si por el contrario los usuarios del puente son vehículos, como coches o camiones, o es un puente debidamente habilitado para las vías del ferrocarril, es decir, lo utilizan trenes, o es un puente dentro de un aeropuerto y por tanto lo utilizan aviones, o incluso es un puente que pertenece a un canal navegable, es decir, lo utilizan barcos. Por cierto, aquí tenéis la prueba de que este tipo de trenes, de este tipo de puentes existen, por ejemplo, en este paraje del río Elba en Magdeburgo, cerca de Berlín, en Alemania. Bueno, en estos casos el puente se denomina viaducto. Por último, si el puente es utilizado para el transporte de agua, el puente se denomina acueducto, como este, uno de los acueductos más famosos del mundo, el acueducto de Segovia, construido con piedra, por cierto. Como veis, el puente conceptualmente puede ser el mismo, pero en función de si es pasarela, viaducto o acueducto, el diseño puede ser radicalmente distinto. Claro,
Otra forma de clasificar puentes por su función podría ser atendiendo a criterios estéticos o icónicos. Fijaros, este viaducto sobre una autovía se ha construido para enlazar dicha autovía con alguna otra carretera secundaria en algún lugar remoto del territorio. Por tanto, se ha optado por un diseño sobrio para el puente. Sin embargo, el Golden Gate Bridge no fue diseñado con un criterio estrictamente funcional. Prueba de ello es que, con el paso del tiempo, este puente se ha convertido en el emblema de la ciudad de San Francisco. Es un icono. Algo similar podríamos decir de este puente en la ciudad de Brasilia. Si recordáis, había un tercer aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar un puente: las características del terreno sobre el que se construye. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo, donde las 3 leyes de Newton nos ayudarán a entenderlo. Hasta entonces.